Bien, bueno, los saludo nuevamente. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Sé que ya se acerca el final del año y bueno, el tema de hoy básicamente es eso, hablar un poco de el ciclo que se cierra y el nuevo ciclo que estamos empezando y que vamos a abrir muy próximamente, no solo a nivel de mercado, sino también en el tema de nosotros mismos como operadores, ¿verdad? Cada año que va terminando es un momento para revisar algunas cosas y bueno, vamos a hablar no solamente del tema económico, sino también del tema personal y de ser traders y operadores. Muy bien, el crecimiento económico del cual hablamos mucho y que ustedes han venido escuchando en los últimos meses, un poco más debido a la especulación del incremento en las tasas de interés americanas y a todo el desarrollo macroeconómico que estamos viviendo, simplemente es una observación, ¿verdad? Dependiendo del tiempo y cuando ya hablamos de una economía en específico, del crecimiento del Producto Interno Bruto que ésta está manejando. Si observamos esta evolución durante un largo periodo, entonces vamos a poder ver que existen diferentes momentos dentro del mismo. La vida en sí funciona a través de unas ondas y de un movimiento y no es del todo lenta o recta o plana. Entonces, a nivel de economía, cuando estamos hablando de mercados, este crecimiento económico y este ciclo económico es simplemente revisar cómo se va desarrollando cada onda, digamos, de ese proceso. Entonces, hay un periodo de expansión, hay un periodo de contracción, ¿verdad? Dependiendo de la forma como se lleven a cabo estos procesos, pues el crecimiento puede ser moderado, puede ser sostenido y en los momentos, por ejemplo, de contracción, que es los más difíciles para la economía, entonces simplemente si las condiciones económicas se han venido manejando de una forma muy concreta y muy moderada y pausada, pues el freno o la desaceleración no va a ser tan fuerte y el mercado no lo va a sentir de tal manera. A nivel de ciclos económicos, también podemos hablar que existen algunos ciclos a través de un análisis económico muy profundo que hemos hecho y pues del cual no nos vamos a extender hoy tanto. Simplemente podría decirles que cada 7 años para una persona y para una economía también ocurren sucesos importantes y también se generan estos grandes cambios. Si empezamos a mirar, existe un estudio que lo ven acá, un tipo de ciclo que simplemente empieza a mostrar que en determinados años las economías, ¿verdad? O el mundo empieza a tener cambios fuertes y sustanciales. Y a mi modo de ver, empezamos una nueva época, estamos cerrando algunas historias atrás, como lo vamos a ver más adelante. Estamos concluyen algunos procesos, algunos con unas respuestas mucho más efectivas, si estamos hablando de inyección de dinero y estímulos a sus economías en el mundo, y otros países, pues, por ejemplo, que todavía no logran salir de esta situación, y en el caso específico, por ejemplo, Europa, que durante el 2008-2009, pues el momento en que se vivió la crisis en Estados Unidos, pues sufrió un golpe fuerte que aún ahora no logra recuperarse de esa situación específica. Cuando hablamos entonces, perdón, de ciclos económicos, existen momentos y situaciones importantes y dependiendo de, digamos, el instrumento financiero o la plaza financiera con la que yo lo estoy observando y lo estoy manejando, pues simplemente dentro de esos ciclos económicos, en cada sector tiene diferentes categorías y diferentes impactos, ¿cierto? Normalmente, cuando estamos hablando de sectores industriales, se comportan a un ritmo diferente, ¿sí? La industria, por ejemplo, empieza a mostrar unos cambios de una forma un poco anticipada, ¿cierto? Dentro de las diferentes economías. El sector financiero también muestra un comportamiento diferente. Y lógicamente el tema de bolsa y el tema ya a nivel de gobierno, pues tiene otro movimiento o maneja otras velocidades cuando estamos hablando de los ciclos económicos. Siempre es importante entender que las distintas economías atraviesan por momentos diferentes y se afectan, dependiendo de ello, por los momentos que vivan otras economías.
En el caso de Estados Unidos, que es el caso puntual que estamos viendo ahora y ante la expectativa de la última reunión del año de la Reserva Federal, pues en su momento crítico y clave empieza en el 2008, ¿verdad? Con una crisis fuerte, con una situación que cambia todo el sistema económico. Que si ustedes se trasladan a los reportes financieros de esa época y a los datos que manejaba la Reserva Federal en el 2008 en proyección a lo que es el 2015, pues obviamente no están del todo ajustados, pero sí tenían como una meta entre 2015 y 2016 que la situación financiera se resolviera un poco más para poder empezar ese incremento en las tasas de interés. Entonces, como les decía, cada área, cada sector tiene un impacto distinto, tiene un movimiento diferente y una velocidad diferente. Y en este caso hay un factor determinante en la Reserva Federal y es la tasa de empleo, que está teniendo un nivel bastante aceptable y con un crecimiento mucho mayor. En ese caso, lo que podemos ver es que las variables y las condiciones que necesita Estados Unidos para poder recuperarse y para poder mostrar que justificar aún más que es necesario un incremento de las tasas, pues vislumbranse de una forma mucho más sólida. Sin embargo, pues la tasa de inflación aún no logra convencer del todo a los, digamos, a las cifras como tal y a los inversionistas tampoco, ¿no? En este caso, una inflación que normalmente es un problema cuando estamos hablando de un ciclo económico donde estamos en una recuperación, en un crecimiento fuerte, pues en este caso sí se requiere para hacer la confirmación del incremento en el consumo y en la mejora de las condiciones económicas internas para Estados Unidos. Vamos a revisar un poquito. Estuve mirando en enero de este año, yo hacía una charla y tratábamos de encontrar las diferentes variables, ¿cierto? Y tratábamos de ver un poco qué era o cuáles eran esas situaciones fuertes y complicadas que sin ninguna duda iban a generar un problema en la economía, digamos, o en el manejo del mercado durante todo el año. En enero de este año había hecho una charla y hablábamos sobre el primer trimestre del 2015. Entonces existían unos factores que iban a desestabilizar un poco la economía a nivel global y entre ellos está obviamente las decisiones del Banco Central, las de lo que sucedía en ese entonces, que ya para muchos es un olvido, pero que sigue vigente, y es la situación de Grecia, el precio del petróleo que empezaba a ser un poco más evidente su caída, y los conflictos internacionales políticos y violentos que siguen siendo y están a la orden del día, y la política monetaria americana. Entonces, si ven, los ciclos económicos se cumplen, tienen un mecanismo como de, digamos, general de evolución, y eso es lo que nos ha venido pasando. Entonces, en ese momento, y cuando empezamos este año, Europa estaba sufriendo simplemente su mayor crisis por lo sucedido con Grecia. Casi hablando de la salida del euro, no sé. Quiero recordarles un poco lo que se vivía a inicios de este año para tratar de comprender un poquito lo que sucedió y lo que está pasando ahora, ¿verdad? Teníamos un problema igual con el petróleo. Se anticipaba desde enero que la caída del petróleo iba a ser fuerte. En ese momento, digamos, cuando empezábamos enero de este año, ya se había reunido la OPEP en la misma reunión que sucedió hace unos días y había planteado exactamente lo mismo. No queremos hacer una reducción en nuestra producción, vamos a esperar hasta el mes de junio, que es básicamente el mismo comunicado que tuvimos la semana anterior, perdón, y que si ven claramente muestra que no existe todavía la voluntad para que los países productores se tornen, digamos, al igual en la mayoría y que decidan aminorar esa creciente oferta que obviamente ha estado generando pues el descenso en el crudo y que va a seguir generando este descenso. Si se fijan, el panorama exactamente el mismo que hace un año en referencia a la expectativa que teníamos de la OPEP, no había cambiado nada y muchas veces dentro de lo que vemos como especulación, pues los comentarios de muchos analistas, un sinfín
digamos, de notas, de cifras y de una cantidad de cosas, pero la realidad es que desde el año pasado ya la OPEP ha sido muy tranquila y no le preocupa que el precio del barril esté tan bajo, ¿verdad? Teníamos otro factor y eran los conflictos internacionales y los conflictos bélicos que estábamos viviendo. Teníamos problemas en referencia a la situación que se vivía con Rusia, no sé si la recuerdan, que igual sigue siendo muy crítica ahora. Los grupos extremistas de Medio Oriente continuaban o seguían en sus procesos bélicos y violentos. Había una especulación en mayo en referencia a que el Reino Unido podría solicitar una salida de la Unión Europea y ese tipo de cosas. Y esto sigue y continúa y la tendencia sigue igual y los mercados siguen igual. Otra vez el tema más importante del año, que era la política monetaria americana, y se especulaba que la fecha iba a ser desde ya el segundo semestre del año, ¿cierto? Entonces, un evento que va a ocurrir la siguiente semana ya estaba planeado y todo el mundo sabía que solamente iba a suceder en el segundo semestre del 2016. Como les decía entonces, y ya estamos aquí en estas diapositivas, vamos a ir revisando un poco qué es lo que está sucediendo, el año cómo viene cerrando y qué ha pasado con los principales instrumentos financieros que veníamos manejando. El oro aperturó el año en la zona de 1.187,34 dólares y estamos ahora en 1.072, ¿verdad? Vemos que la caída de este metal ha sido bastante fuerte y no solamente durante el año, sino que viene de un periodo muy atrás, ¿cierto? Luego de unos máximos muy fuertes en el año 2010 y desde ahí venimos. Entonces, si ustedes trazaran, y vamos a ir ahorita a los gráficos, todas las damos ahora directamente en la plataforma, si ustedes trazaran un Fibonacci acá, se encontrarían en una zona bastante interesante que es la que vamos a manejar. Si ven en el año, pues el perfil siempre fue muy bajista. Este último mes, si ven que es la última de la información, está teniendo un volumen muy pequeño en cuanto a recorrido. En este momento podríamos hablar casi de una especie de doji que simplemente nos está mostrando que la siguiente semana, en referencia a lo que suceda con las tasas de interés, que ya se da por sentado, van a ser incrementadas, pues obviamente va a ser un motivo de cambio y un motivo de cierre. O sea, esta caída podría empezar a tener un freno mucho mayor porque todo ciclo empieza a cumplirse, ¿verdad? Hay una premisa que es que nada sube para siempre y nada cae para siempre, que a veces parece muy sencilla, pero que al aplicarla al momento de mercado que uno vive, pues obviamente tiene mayor complicación porque no se sabe hasta cuándo va a ir a un determinado momento. Pero si uno empieza a analizar los distintos ciclos, pues, los movimientos que estamos teniendo son normales y son causa o fueron causa de todo lo que sucedió en el 2008 y todas las herramientas y los vehículos que ha tenido que implementar los diferentes bancos centrales para llegar a este momento. Toda la inyección de dinero que en el caso de Estados Unidos tuvo, digamos, un efecto positivo y toda la inyección de dinero que en el caso de Europa no está teniendo los resultados que se están esperando y que por eso nos hace ver cómo estamos en referencia a la situación económica europea. Hablamos también de, a ver, espérenme que quería mostrarles, el petróleo, este es el petróleo. Claramente una caída durante todo el año, ¿verdad? La situación económica global es de una desaceleración muy marcada. Los países no están consumiendo, los individuos no están consumiendo en su mayoría. No sé si les sucede a ustedes, pero por ejemplo en América Latina, los que están en Europa, en América Latina, se ha visto un descenso en compras, digamos, en esta época del año. La gente está siendo muy cuidadosa, se percibe una sensación de desaceleración y de crecimiento y obviamente eso hace que no haya tanto consumo y al no haber consumo, pues claramente el petróleo pues no necesita ser usado, ¿verdad? Como materia prima y en ese caso, pues la caída seguiría estando presente durante todo el 2016. ¿Qué pasa o qué ha sucedido? Se ha presionado de muchas maneras a la OPEP para que tome medidas y ella parece no tener esa digamos, idea, al menos en el largo plazo. Se espera un poquito el siguiente año que entren nuevos miembros a participar de esa oferta de petróleo que habría
y ahí sí las condiciones podrían ponerse un poco más críticas y ahí de pronto la OPEP tome alguna decisión. Pero la caída sigue siendo, si vemos en los gráficos, bastante fuerte y bastante normal. Incluso, fíjense lo que sucedió si uno compara la inclinación de este gráfico del petróleo en meses, veríamos que el año pasado fue mucho más fuerte, mucho más incidente, y este año incluso, como lo vemos, el precio de apertura empezó en 54,48 y estamos en 38. Estamos teniendo un movimiento muy marcado que, digamos, no ha sido del todo violento como se esperaba, pero que sí, obviamente, se especula podría llegar incluso a niveles de $35 por barril. Que es una cifra que la OPEP incluso maneja y que los países manejan. Entonces, ¿en qué afectará un poquito? Bueno, en los presupuestos de las economías que se rigen bajo el petróleo y que tienen una, digamos, y en el panorama general, un petróleo muy bajo da una sensación de que no está bien la economía, de que no se están logrando medidas y que la desaceleración puede ser incluso un poco más marcada durante el siguiente año. Hemos visto los bancos centrales disminuir sus proyecciones, el Fondo Monetario Internacional también lo ha hecho, y bueno, creemos que ese va a ser el siguiente periodo y el siguiente ciclo. Entonces, llega un momento en que uno toca algo de fondo y empieza nuevamente el nuevo ciclo económico, que para mí va a empezar en el momento en que Estados Unidos aumente sus tasas de interés. Vamos a hablar entonces del dólar. Iniciamos el año en la zona de 1.2066 frente al euro, por ejemplo, ¿cierto? Hemos tenido un descenso, claramente estamos a precio del día en 0.966, y lo que sí llama muchísimo la atención es que si fijaran digamos, si ustedes trazaran un pequeño canal en este movimiento de lo que llevamos en el año, pues verían que hemos estado un poquito, por llamarlo de algún modo, lateralizados. ¿En qué sentido? En que los movimientos no han sido, o la caída que se esperaba fuera un poco más fuerte, ha sido un poco más suavizada. Tuvimos reunión del Banco Central Europeo la semana pasada. Creo que el mercado castiga un poquito. Hay dos opciones en lo que está sucediendo con el euro. Todo el mundo habla de una paridad que podría llegar, incluso llegar a la zona del 0,4, pero obviamente las condiciones de mercado cambiaron. ¿Y por qué cambiaron? Pues simplemente porque la expectativa que se tenía del incremento en la cantidad de dinero, pues se perdió, digámoslo así. El Banco Central prefiere ser un poco más conservador, esperar, porque ha sido claro en que va a utilizar las medidas que tenga que hacer, y prefiere esperar a que el mercado reaccione al incremento de las tasas de interés y luego sí ver la cantidad de dinero que podría incrementar en sus planes de estímulo. Lo que sí ha hecho es alargarlo. Ese alargamiento simplemente disminuye la expectativa de llegar a cumplir unas metas de inflación un poco mayores y más altas, que han sido muy complicadas y que si tienen un descenso, pues claramente volverían a una recesión mucho más fuerte y mucho más intenso. Entonces, a mi modo de ver, es un poco cubrirse la espalda, que es lo que ha hecho el Banco Central Europeo, es simplemente esperar un poco, seguir viendo qué sucede con Estados Unidos, y sí se han hecho ciertos movimientos. Por ejemplo, vimos y hoy vimos el yuan chino en un nivel muy bajo y con una tendencia en el corto plazo a seguirse devaluando. El Banco Central Europeo ya ha adquirido nueva deuda con China, y todos estos movimientos hacen pensar que el incremento pues sería efectivo, y eso ha suavizado un poquito los movimientos, y de pronto el impacto que hemos tenido en los mercados de divisas ha sido ese, ¿no? Llevamos 2 semanas de volatilidad muy extrema. Los temas técnicos y los análisis a veces no tienen una vigencia mayor a 1 hora o media hora, como no sé si les ha pasado a ustedes, pero es producto de eso. Quedan pocos días para este 2015, y de lo que se trata es un poquito también del cierre de esas posiciones que muchos operadores tenían, los contratos de futuros que empiezan a tener una vigencia o un protagonismo mucho mayor,
Y bueno, lo que pasa en este caso es que el mercado, sin embargo, parece perdonarle un poquito al euro y no llevarlo a niveles un poco más bajos de lo que todos estábamos esperando para finalizar el año. Sin embargo, como les digo, la siguiente semana va a ser definitiva y clave porque el movimiento especulativo es bastante alto. Entonces, la caída podría marcarse, digamos, teniendo como excusa ese incremento en las tasas de interés y la caída sería un poco más fuerte. Si uno la revisara en el gráfico, realmente a nivel mensual, podríamos ver que no ha sido tan dramático este año para esta cotización, ha estado enrangado en ciertos niveles y pues no tiene tampoco un tinte tan bajista, tan marcado, ¿verdad? Sobre unas muy importantes y vulnerarlas la siguiente semana para terminar el año en un nivel que no estuviera dentro de lo planeado y dentro de lo estipulado. Entonces, como les digo, ha sido bastante benévolo el mercado durante el 2015 con Europa, pese a todo lo que le ha pasado, porque si se fijan, la crisis con Grecia fue muy dura, incluso ahora ya empiezan a hablar de un impago que se podría hacer durante el 2016 y una falta a los compromisos que se adquirieron para poder recibir el dinero del Banco Central Europeo. Y bueno, aún así el precio del euro no está en la zona correcta donde debería estar si cumpliera las condiciones económicas y generales que debería seguir. Eso en referencia a Europa. En referencia al Reino Unido, pues como les decía, en mayo hubo una especulación acerca de que podría promover un cambio en su estructura de gobierno y en lo que se refiere al resto de los países de Europa. Y bueno, eso genera, como si ven en la tabla de precios, pues aparece muy evidente. Y desde ahí, pues sí ha perdido bastante valor. No tampoco en recorridos grandes. Hay que situarnos un poco en estas cifras en referencia a un año, ¿no? Un año completo de trading, un año completo de mercado. Entonces, si hablamos de que aperturamos en el 1.5562 y estamos ahora en 1.5169, pues la caída anual no es tan marcada como sí lo fue los movimientos anteriores del año 2014, por ejemplo, ¿verdad? Estamos también bastante canalizados, bastante organizados en ciertos lugares de la tabla de precios y pues el mercado empieza a mostrarse que va a terminar en una zona muy cercana a estos niveles, sin que sea nada extraordinario. Hoy tuvimos política monetaria, claramente no va a haber un cambio todavía. El Reino Unido no está listo para empezar a subir sus tasas de interés, mucho menos si Europa no logra estabilizarse, que es su principal socio. Entonces, creemos que está un cambio a nivel de política monetaria como tal. Si hablamos entonces ya de Japón, pues ha sido muy dura la situación durante todo el año. Hemos visto intervenciones del Banco Central también, que sin embargo, pues obviamente no han sido nada útiles en ciertos momentos, pero que pues bueno, aperturamos el año en enero en la zona de 120.07 y estamos en la zona de 121.34. Fíjense que no estamos muy alejados del inicio del año y bueno, eso digamos que también nos da un poquito de tranquilidad. El punto es que los mercados deben desarrollarse con una volatilidad normal y propia de su ejecución, pero sí con un sentimiento económico un poco más tranquilo para poder empezar a ver qué medidas se pueden tomar el siguiente año, ¿no? Claramente, pues estas cotizaciones todas están influenciadas por el dólar y bueno, será determinante el incremento más que si se haga, que ya da por descontado que será efectivo la siguiente semana, es la velocidad y el ritmo de ese incremento en referencia a qué cantidad de puntos vamos a empezar a subir, cuántas alzas vamos a empezar a tener. Entonces, de pronto aquellos que recién están empezando en el mercado jamás lo han vivido, nosotros ya llevamos mucho tiempo y vamos a empezar a ver que en cada reunión entonces la volatilidad va a ser un poco mayor, vamos a tener una amplitud en el rango de los precios previos a cada reunión de la Fed
para tratar de entender si va a subir 25 puntos o 15 puntos o el número porcentual, digamos, es ya lo que se va a especular, ¿no? Entonces ese va a ser el cierre de este periodo y va a ser nuestro siguiente momento de trading el otro año. Va a cambiar un poquito esa dinámica. Esto cierra una historia en la política monetaria restrictiva, ¿verdad? Hay dos tipos de restrictiva expansiva. Cierra un poquito la política monetaria restrictiva que Estados Unidos ha tenido y empieza nuevamente una política monetaria expansiva. Entonces cambian las condiciones económicas, trae un lastre, como les decía, que es el tema de la inflación. No es bueno llegar a este momento con cifras tan bajas, pero digamos que a nivel general no existe una condición, digamos que, o la excusa general que la mayoría de economías tienen y que pues es válida, es el tema de los bajos precios de la energía, del petróleo, y bueno, eso va a continuar así por algún tiempo más, y bueno, seguirán las bajas cifras de inflación también en el mismo camino. Entonces, Estados Unidos, si ven aquí, viene en el año 2008, como veíamos, que fue el momento más difícil, ¿verdad? El momento de su crisis financiera. Teníamos un PIB del menos 0,3% y desde ahí, año 2009, digamos, se concreta un poco más la situación. Los masivos, la tasa de llegó a superar el nivel del 10%, y un PIB del menos 2,8%, ¿verdad? Luego ya empezamos a tener en el 2010 un incremento mayor. En el 2011 empezamos un momento crítico en Estados Unidos, que fue cuando una economía está en ese proceso de recuperación, necesita tener una solidez suficiente para que se vuelva, digamos, como el auge o para que pueda tener una recuperación total y completa. Y Estados Unidos en el 2011 tuvo un momento de desaceleración. Ahí empezamos a inyectar, si ven, más dinero a la economía, empezamos a estimularla un poco más y los resultados empezaron a verse con un PIB en 2012 y 2013 cercano al 2,3%, un PIB en 2014 que se acelera un poco más fuerte al 2,4% y este año pues que se espera sea mucho mayor. Las cifras oficiales del PIB se van a conocer en marzo, entonces digamos que ese sería también un buen momento el otro año para revisar esos datos, esa tasa de incremento porcentual de interés que vamos a llevar en referencia a las cifras ya totales, completas y oficiales del crecimiento económico americano. Esto es un poquito el panorama, así cerramos este año, así cerramos a nivel general los mercados y la bolsa con una volatilidad bastante fuerte, con economías como la europea, la japonesa, como incluso la misma China, mostrando una desaceleración muy marcada, un Reino Unido que digamos que podría considerarse estable, y pues ese es el panorama global y general, ¿no? Un conflicto bélico que influye muchísimo y que seguramente tendrá una influencia mucho mayor el año que viene, si se deciden a tomar ciertas medidas. Y también en el tema de Europa, pues claramente es la que está sufriendo el mayor impacto de la situación que se vive en el Medio Oriente. Este es el cierre, sí, termina el año y termina también un ciclo que la primera economía del mundo sufrió una crisis muy fuerte que desbalanceó el resto de las economías y que ahora nuevamente Estados Unidos le transmite el mensaje a las bolsas y al mundo que ya está listo para empezar su crecimiento un poco más sólido y empezar a generar nuevos momentos de mercado. Bien, eso en referencia al ciclo que se cierra a nivel económico y a nivel global. Pero cuando estamos hablando de nosotros como operadores, pues también es el último mes del año, estamos culminando un periodo de tiempo, llevamos un tiempo operando, digamos que también es necesario hacer un cierre final, punto para y decir, bueno, ¿cómo estuvo mi año? ¿Qué sucedió este año que estuve trabajando? ¿Qué sucedió con mi trading? ¿Qué pasó con mi cuenta? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿Verdad?
¿Qué planes tengo para el siguiente año? Fíjense que estamos haciéndolo de forma anticipada y no esperar a que llegue enero, porque en enero ya tengo que tener claro qué voy a hacer, ¿verdad? ¿En qué parte están? Cada uno de ustedes como operadores tiene el mismo ciclo, la misma gráfica del ciclo económico, pero lo manejamos a nivel de operadores, de traders y de analistas financieros. ¿Dónde estamos? Desde que empezamos este año 2015. Empezamos con optimismo, con ánimo, con emoción, con euforia. Normalmente eso ocurre siempre en los primeros meses del año, no solamente en el trabajo que hacemos, sino en la vida. Todos los gimnasios están a reventar el primer mes del año y ya los siguientes, y creo que ahora no hay nadie, ¿verdad? Planes, metas, vamos a diseñar y a usar un plan de trabajo para el siguiente año. Luego pasamos ya a ver la realidad y es que el plan exige un esfuerzo, un estudio y cierta dedicación. Entonces ahí aparecen momentos un poco más difíciles, ansiedad, negación, miedo, desesperación y pánico. Y luego ya entramos en el periodo de no nos fue bien este año, no somos buenos operadores o esto no es para mí, el mercado no funciona, y entramos a una fase de depresión o desánimo que luego dice no, empezamos a leer porque va a ser, es buenísimo en diciembre leer todos los grandes reportes de los grandes operadores del mundo y de aquellos que se llenan de dinero siempre, pero que no, uno no se explica dónde están ni si existen en realidad. Y entonces decimos, bueno, si esa persona puede, yo también puedo y entramos nuevamente a esa fase de esperanza y de optimismo. Me interesa mucho que cada uno al finalizar este periodo, los días, digamos, antes del 2022, pues obviamente el mercado todavía tiene algún movimiento, luego ya queda muy bajo en volumen y en negociación, entonces ustedes se pueden tomar ese tiempo para, digamos, usarlo en revisar sus cifras, revisar sus cuentas, hacer un análisis y ver en qué parte están, qué ciclo tuvieron. Normalmente estas curvas pueden ser modificadas, incluso puedo tener durante el año 2 o 3 de esta misma forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que hacer en este año? Pues sentarnos, revisar. Ha sido un año muy complicado. A los que están aquí los felicito porque no es fácil durar un año con las condiciones actuales del mercado y seguir operando. Entonces, quiero decirles que están haciendo muy bien su trabajo. A veces no es solo el análisis que hacemos, sino también las condiciones generales que pues, nos dificultan un poco poder lograr algunas metas que uno se plantea y que no es simplemente que no soy capaz de hacerlo, sino que las condiciones generales cambian y han sido muy difíciles durante este año a nivel operativo. Revisen en qué lugar están, ¿verdad? Revisen qué parte o en qué momento quieren estar el siguiente año. Y si usted quiere encontrar algo para mejorar lo que puede tener ahora, mi respuesta y mi único consejo al final de todo esto es que lo más importante siempre va a ser aprender, estudiar, leer, hacer un buen backtesting y en este momento revisar las cifras de su cuenta. Tómese el tiempo para hacer un reporte de todas sus operaciones en el año. Si quiere, revíselo mes por mes. Siéntese a mirar qué emociones manejaron su trading durante ese periodo. Asócielas junto a las condiciones económicas del mercado, ¿verdad? Porque como les decía, no hay forma tampoco de digamos, conocer con anticipación muchos procesos económicos que se viven. Y no solo las operaciones no solo dependen de nosotros, también hay unos factores externos que tenemos que contar y manejar. Entonces, simplemente, para mí la mejor forma de mejorar como operador es simplemente revisar el backtesting que tengo del año, revisar mis operaciones, tomarme este tiempo que no voy a estar operando para modificar a ciertos aspectos que veo que puedo cambiar. De pronto mis horarios de operación, de pronto los pares con los que estoy trabajando, de pronto mi sistema en el sentido del profit y el stop loss que estoy poniendo, y sentarme a eso.
hacer un backtesting muy completo, muy concreto y ponerme unas metas muy claras para el siguiente año. Entonces, voy a ser disciplinado en el estudio, voy a ser disciplinado en mis horarios, voy a respetar mi estrategia, voy a establecer ciertas zonas donde no puedo operar o ciertos momentos donde no puedo operar y reevaluar. Como en todos los trabajos, este que hacemos nosotros requiere de ajustes cada cierto tiempo y eso es lo que tienen que hacer ahora, ¿verdad? No lamentarse por los puntos que no se ganaron, no vanagloriarse de los que recibieron, sino simplemente aceptar los que recibimos en nuestra cuenta, en nuestro trading, los puntos que hicimos, las cosas que ganamos y generar nuevas metas para el siguiente año. Entonces, si ustedes mensualmente tienen un presupuesto de puntos, mensualmente tienen una cifra estimada de lo que tienen que ganar o perder, ¿verdad? Pues modifíquenla para el siguiente año, planéenla de una vez para el siguiente año y con eso van a empezar el año de una mejor manera y van a ser mucho más sólidos consistentes en el 2016. ¿Qué nos espera para el siguiente año? Volatilidad todavía, un análisis fundamental que cada vez adquiere mayor protagonismo y que sin desvirtuar un análisis técnico, pues simplemente está llevando de la mano al segundo que les menciono y está siendo determinante cuando estamos hablando de operatividad, ¿no? Los análisis están siendo de menor corto plazo, digamos, ya no existen esos análisis tan fuertes, digamos, a tanto tiempo porque las condiciones actuales vienen cambiando muy rápido. Entonces, ese sería mi mayor consejo, ¿verdad? No sé, es la última sesión que hacemos del año, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacer alguna consulta, si tiene alguna duda. Y si no, pues bueno, quería darles las gracias. Infinitas gracias de verdad por todo este año de trabajo. Termina un año más, empieza un gran año. Creo que después de un año que ha sido difícil para todos a nivel personal y a nivel de global y en el caso concreto a nivel de mi país también bastante difícil y en América Latina con algunas luces ya de países que empiezan a cambiar de sentido y de lógica y de, digamos, de movimiento y de condiciones sociales. Yo creo que va a ser el 2016 un gran año para todos. Empiécenlo de la mejor manera y cierren los ojos, piensen en lo que hicieron durante todo este año y que los hizo sonreír y olvídense del resto, ¿verdad? Olvídense de los pips que no ganaron o de lo que no hicieron y simplemente empiecen de la mejor manera posible este 2016. Sigo escribiéndoles siempre lo que les digo, que es ni miedo ni codicia, solo trading. Y bueno, espero estar con ustedes el siguiente año que viene, acompañarlos, compartir algo de lo mucho o poco que sabemos. A su disposición estaremos durante todo el año 2016. Cuídense mucho, pásenla bien. Les mando un gran abrazo para que termine muy bien este año. Cuídense y tengan todos muy buenas operaciones. Una feliz Navidad y un próspero año 2016 para todos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho y adiós. Un beso. Chao.